una idea, aunque sea repetida de otros sitios, luego hay que montarla y demás. Entonces, al principio esa conversación que mantuvimos o que manteníamos, incluso más tarde con clientes también, decirles, oye, ¿esto qué te parece? Lo probamos, lo testeamos, oye, tú tienes unas ideas que en tu mente funcionan genial y descubres que tú eres un poco el raro, ¿no? Que dices, pues yo lo utilizaría así, pero nadie más lo utiliza así o nadie más ve ventajas a esto. Exacto. Entonces, bueno, esa iteración es muy importante. Las ventajas o el beneficio se ve al día siguiente. Sí. Para nosotros es muy importante hacer ese seguimiento de los clientes a un mes vista, a 3 meses vista, a un año vista, para preguntarles y decirles cómo va el servicio, qué tal tus trabajadores, tus usuarios, qué mejoras le ven. Y en ningún caso hemos visto una situación donde nos digan, oye, mira, pues que no le veo ninguna ventaja, o casi prefiero hacerlo con la herramienta que tenía antes o manualmente. Es tan visual y tan claro, porque hay veces que posibles clientes nos dicen, no, oye, pues para la digitalización de esto yo le paso a ChatGPT este ticket y ya me lo saca. Bien, eso está bien cuando pruebas con 2 documentos, con 3, con 10, con 100, pero luego viene la vida real donde nosotros tenemos gastos de medio mundo, más de medio mundo, con todo tipo de documentos. Entonces, cuando ya empiezas a buscar las cosquillas, pues ya te empieza, por un lado, a no darte resultados, que ni tan mal, o a darte resultados que son totalmente falsos. Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Puro Software, nuestro podcast favorito. Y hoy estamos en Madrid, aunque ninguno de los dos somos de Madrid. Estamos aquí con el CEO y fundador de Sabatic, Arcaiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchísimas gracias, primero de todo, por aceptar la invitación para participar en el podcast de Puro Software. La verdad es que es un honor y un orgullo estar delante de un CEO y un fundador de una de las empresas líderes de software del sector en España. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Preparado? Bien, trabajando a tope. Trabajando a tope, exacto. De hecho, no hace mucho coincidimos en el Mobile World Congress de Barcelona. ¿Qué tal fue? ¿Bien? Pues para nosotros era la primera vez que íbamos. Sí. Bueno, lo conocíamos de oídas, ¿no? Pero bueno, como con stand y participando ahí era la primera vez. Sí. Y para nosotros fue una auténtica pasada, toda la gente que se mueve allí, todos los foros que se generan, las charlas, eventos, ponencias, contactos. Lo aprovechamos para reuniones con clientes actuales, también con clientes potenciales, partners. Fueron 4 días sin parar. Siempre se piensa que igual también el último día es como más flojo, justamente lo contrario, o sea, era como un boom. Ahora lo que pasa es que hay que trabajar todo eso. Exacto. A ver si surgen cosas, ¿no? Pero bueno. Exacto, luego hay el post-feria. Bueno, para aquellos que no conozcan Sabatic, ¿quién es Sabatic? Pues Sabatic es una plataforma, una solución para la digitalización de los gastos de todas las empresas que tienen personal en movilidad. Lo que hacemos es automatizar todo ese proceso de gestión de gastos que hasta ahora, hasta hace muy poco, se hacía muy manual. Yo digo que se hacía como en los años 60, casi exactamente igual, rellenar unas hojas de Excel, imprimiendo esas hojas, pasándolas por administración, firmándolas, sellándolas y demás. Y lo que hacemos es reemplazar todo ese proceso por un proceso que es totalmente automatizado a través de tecnología para que todos los pasos que se dan en ese proceso, como son las aprobaciones, conciliaciones bancarias, reembolso a los trabajadores, pagos, controles, alertas, que estén duplicados y demás, sea un proceso totalmente digital, transformando una de las áreas que hasta hace muy poco estaban como muy olvidadas dentro de las empresas, que es toda la parte de gestión financiera, y poniendo el foco, digamos, en esa área y automatizando esas tareas que son tediosas, no aportan ningún valor absolutamente a nadie, nos da pereza a todo el mundo y bueno, la idea es quitar todas esas tareas para darle más valor al trabajo que hacen las personas. ¿Y cómo te nació esa idea? Pues esto nació hace ya 13 años. En un momento donde no había ni IA, ni casi dispositivos móviles. Estamos en un momento donde pues teníamos en los bolsillos los Nokias, Blackberries, los comerciales tenían pues aquellas pequeñas tablets, ¿no? Las Palm, las Palm, tal, donde poder apuntar los pedidos con lápices, tal. Parece que estoy hablando de la prehistoria, pero eso solo pues 10, 13 años, ¿no? Entonces, en aquel momento nos juntamos, nos reunimos así un poco por azar, otro compañero de la facultad y un profesor. Los 3 teníamos ganas de montar algo, pero sin tener realmente alguna idea fija, ¿no? No teníamos en la cabeza esta solución, ni mucho menos. Entonces empezamos a reunirnos sistemáticamente los jueves por la tarde para dar pues, vueltas a tecnologías que había por ahí, a necesidades que veíamos, noticias, un poco tal.
y llegamos al mundo de, de esa necesidad de los tickets, no desde un punto de vista empresarial, sino desde un punto de vista más individual. Es decir, ¿qué pasa cuando yo compro una televisión, un frigorífico, tengo un ticket, a los 2 años se me estropea, ese ticket, pues a saber dónde está. Incluso ya se desecha y todo. Son da térmica y demás, y todo eso se pierde, la garantía es dependiente, digamos, de ese ticket, de esa factura, entonces, pues este lío, ¿no? En relación también con las agencias de consumidores, tal, bueno, un poco empezamos a formar la idea desde ese punto de vista. Lo que pasa que iterando la idea y comentándola con un montón de gente, haciendo lo que siempre se dice que no hay que hacer, que es compartirla, hablarlo y demás, pues en uno de esos foros, digamos, nos dijeron que le diéramos una vuelta a esa idea, pero desde el punto de vista empresarial, porque básicamente la monetización iba a ser más sencilla o más rápida que desde un punto de vista individual, ¿no? Entonces, cogiendo un poco esa idea de los tickets, gestión de tickets y demás, dijimos, bueno, pues hay un problema aquí de cómo todos los comerciales, técnicos que se mueven y demás digitalizan, gestionan este proceso, y vamos a ver si la tecnología puede ayudar ahí. Entonces, un poco cuando enfocamos el problema, tuvimos que ver si la tecnología en aquel momento, repito, es un momento donde no existe ChatGPT ni ninguna idea parecida, pues la tecnología podía hacer algo así como, oye, tengo un teléfono con algo que meto en el teléfono, puedo empezar a obtener datos y automatizar este proceso. Y bueno, un poco nació por ahí. Al principio todos nos decían, sobre todo foros tecnológicos y demás, que eso no iba a ser posible. Que automatizar eso sin ninguna plantillización previa de todos los documentos y demás iba a ser pues básicamente imposible. No les hicimos, la verdad, demasiado caso, seguimos adelante con la idea y bueno, vimos que el grado de automatización pues tenía buena pinta, parecía interesante. Entonces hicimos un primer desarrollo para ver, técnico, para ver si a través de un prototipo en una aplicación móvil se podría interpretar esos datos y podemos dar un buen servicio. Vimos que sí y saltamos de fase a la fase de comercialización. Muy bien. Es curioso, ¿no?, que muchas empresas empiezan pensando en el B2C y luego acaban pasando al B2B, ¿no?, que fue vuestro caso, y yo creo que es una decisión acertada, ¿no? Porque... Sí, para nosotros, en aquel momento donde... es verdad que nosotros no nacíamos con la cobertura de una gran empresa, no éramos una especie de spin-off de un centro, ni de una empresa que ya tenía sus clientes, pues éramos 3 chicos, más jóvenes, 10 años más jóvenes que ahora, que nos juntábamos por la tarde y empezamos un poco a pensar qué necesidades había, tecnología y demás. Y hicimos una cosa que ahora yo creo que ya no se repite tanto, pero en aquel momento... pues estaba el run aquel, ¿no? Oye, si tienes una idea, no la compartas con nadie, te la van a robar, te la pues van una idea no vale nada. Absolutamente cero. La idea no vale nada, hay que ejecutarla luego. Hay que ejecutarla, hay que pelearla, tienes con sus problemas, con sus necesidades, errores, meter la pata, no sé qué. Y una idea, aunque sea repetida de otros sitios, luego hay que montarla y demás. Entonces, al principio esa conversación que mantuvimos o que manteníamos, incluso más tarde con clientes también, decirles, oye, ¿esto qué te parece? Lo probamos, lo testeamos, oye, pues tú tienes unas ideas que en tu mente funcionan genial y descubres que tú eres un poco el raro, ¿no? Que dices, pues yo lo utilizaría así, pero nadie más lo utiliza así o nadie más ve ventajas a esto. Exacto. Entonces, esa iteración es muy importante. Vale. ¿Levantar dinero? ¿No habéis levantado dinero? En su momento sí, entramos en unas rondas pequeñas. Es verdad que hemos pasado siempre bajo el radar. Sí. Frente a, que ese es uno de los puntos quizá que ahora viéndolo, luego entramos quizá en esos puntos, pero viéndolo con perspectiva hacia atrás, pues igual no lo haríamos así o lo haríamos de otra manera quizá. Hemos ido siempre, digamos, bajo el radar, perfil muy bajo, no hemos estado en su momento en
eventos, también quizá porque nosotros estamos en Donosti, sí. Entonces al estar un poco, por decirlo así, en la periferia, no estar ni en Madrid ni en Barcelona, pues te quedas fuera de algunas cosas del día a día. Puedes venir a eventos concretos, sí. pero quizá en ciertas conversaciones no estás. Y ahí sí pasamos, bueno, digamos, fuera de todo ese boom del mundo startupil, digamos, sí entramos bueno, tuvimos una pequeña ronda en el 19, donde entró el grupo Mondragón. Vale. Pero bueno, hemos estado fuera de todo el tema de los pitches, concursos y demás. Sí. En el 2016 sí nos presentamos en 2 concursos pequeños allí, Bilbao. Ganamos los 2, sin ninguna intención, pero nos presentamos 2, ganamos los 2. Y ya fue un poco Muy bien. Digamos, el recorrido que hicimos. De hecho, ¿tenéis algo que ver con Deusto? Bueno, ¿estáis en las oficinas con Deusto? Sí, ¿tenéis vinculación? Sí, tenemos vinculación con Deusto porque bueno, los 3 fundadores estudiamos en Deusto, los 3, luego un poco más tarde, hemos sido profesores de Deusto, y Deusto dentro de su facultad, o sea, dentro de su campus, pues tiene un edificio específicamente para la innovación, el emprendimiento y demás. Entonces hay empresas que surgen allí, pequeños proyectos, van madurándose, algunos pues no surgen, pero otros pues empiezan a formarse y a facturar y a tener clientes y llega un punto en el que ya sales de ahí a volar. Sí, pero también está bien a nivel de networking, es con buen ambiente. Sí. ¿Cuántos sois ahora mismo en Sabática? Ahora mismo somos 13. 13, no está mal. Sí, somos pequeñitos a nivel de empleados también. ¿Por qué? Porque automatizamos un montón de cosas. Sí, sí. A veces la gente nos pregunta, ¿no? Bueno, seguramente este servicio lo ofrecéis porque hay un montón de gente luego por detrás metiendo todos los datos de los bancos. Si eso fuera así en realidad, sería imposible con este equipo, ¿no? Entonces es verdad que tenemos una parte automatizada, no solo en el servicio que vendemos, sino en cuestiones internas también, mucha automatización antes de esta moda, ¿no? De todo es IA, la IA te lo hace todo, perfecto, tal. Y gracias a eso, pues con un equipo pequeño damos servicio a un montón de clientes y usuarios que se mueven por todo el mundo. Exacto. Entiendo que vuestro mercado nacional, ¿no? Es el mercado nacional. Sí. ¿A nivel internacional estáis trabajando? Pues tenemos clientes, lo que pasa es que siempre vamos de la mano de nuestros propios clientes. Es decir, empresas internacionales que tienen su sede pues en Bilbao, en Madrid, en Barcelona o donde sea, y tienen sus filiales por todo el mundo. Tenemos clientes que tienen empresas en Colombia, México, Argentina, Estados Unidos, Italia también, Alemania, tal. Entonces, esas empresas tienen que llevar la contabilidad y toda la gestión a nivel de las reglas nacionales, suyas propias. Sí, sí. Entonces, nos integramos ahí y nos adecuamos a esas configuraciones, funcionalidades, necesidades que tiene cada filial. Somos estratégicamente, digamos, nos lanzamos a esos países, no vamos en busca de esos países, ni tenemos planes de abrir esos países y demás. Lo que pasa que, también el estar acompañando a esas empresas en el crecimiento de esos países y también el boca a oreja, que funciona mucho, pues nos ayuda casi sin quererlo, sin tenerlo en mente, estar en esos países. Exacto. Si entramos un poquito a nivel de producto, Archive, hemos dicho que es una app de gastos, ¿no? Pero también hacéis facturas, sí. ¿Correcto? Entonces hay que cumplir con el tema de Verifactu. Sí, ahí digamos el servicio inicial es este que te comento, ¿no? El de la digitalización de gastos, de todos estos comerciales. Tickets, digamos, que están en la calle. Se van acumulando aquí en los bolsillos, en las guanteras de los coches, tal. Las direcciones financieras suelen estar hasta el cogote o hasta arriba a final de año, a final de trimestre, pedir todos los tickets, por favor, mandarlo, tal. La automatización de todo ese servicio. Pero luego vimos que había otra necesidad también muy específica de los departamentos financieros, que era la gestión de todas las facturas que se reciben. Es decir, yo soy una empresa que compra materias primas, que tengo suministros, que tengo compras de terceros y demás, y todas esas facturas que llegan, todavía algunas en papel, pero también en PDF, aunque lleguen de manera digital, luego un humano tiene que meter esa información en el RP y pasarles, exacto. Entonces, vimos como en algunas empresas había personas específicas únicamente metiendo a mano toda esa información, cosa que no aporta absolutamente ningún valor. Un poco venimos también a reemplazar ese proceso para que esas personas que están en la administración de contabilidad lo que hagan es
validar esas facturas, ver comparativas, compararlas con el presupuesto, ver desvíos, analizar, digamos, esos datos y no dedicarse a meter esa información. Totalmente. Entonces, si tenemos esa doble variante o ese doble servicio relacionado con las facturas, para automatizar todo ese proceso de digitalización o transformación digital de ese departamento que hasta hace poco estaba como, yo lo cuento como en el sótano, en la parte trasera, con las persianas bajadas, muy oscuro, y hoy en día ya son casi los reyes del mambo de todo el tema de la IA, de la transformación digital dentro de la empresa, porque al final son departamentos o son procesos muy críticos, estamos hablando de dinero que entra y sale, y entonces automatizar toda esa parte, meterle control, validación, tiene su importancia. De hecho, bueno, vosotros al ser de Donosti, el Ticket Buy, ¿no? ya era una necesidad antes que muchas partes de España, ¿no? Sí. Nosotros, allí el Ticket Buy creo que lleva funcionando como 4 años o algo así. El Ticket Buy es, digamos, un sistema similar, homólogo, a lo que es el Verifactu, que aquí se ha retrasado un poco, se va a aplicar en enero, pero ahora ha entrado como un retraso de unos meses, un año. Ahí ya lo llevamos utilizando, digamos, esos 4 años, pero esa parte para nosotros no es, digamos, no se trata de un inconveniente, digamos, porque el Ticket Buy o el Verifactu se aplica a la emisión de facturas. Al emitir las facturas hay que enviarlas a Hacienda con un QR, con unos procesos específicos de firma digital y demás, pero ese nuevo proceso no se cruza con nuestro proceso de digitalización de las facturas recibidas o digitalización de los gastos. Es verdad que se ha generado un montón de ruido, yo diría que incluso un montón de miedo también, de cuidado, no te pille esto, toda esa parte, pero realmente a nosotros no nos impacta de tal forma, o sea, de la misma forma que en su momento el Ticket Buy tampoco nos impacta. Exacto, pero bueno, sí que os tenéis que adaptar, etcétera, pero bueno, ya desde julio del año pasado ya era obligatorio para las empresas de software adaptaros, pero vosotros aún más fácil, ¿no? Porque ya tenéis muchos clientes. Sí, esa experiencia. Exacto. Un software como el vuestro, además que comentabas que teníais ya mucha gente picando, ¿no? Bueno, que vienes a ayudar al equipo de administración, ¿no? Con el tema de los tickets. Sobre todo el retorno de la inversión tiene que ser muy rápido, ¿no? Contratando una solución de las vuestras. Sí, nosotros vemos... digamos, históricamente hemos visto las conversaciones con clientes respuestas muy, muy diversas. Es decir, hace 8 años, por ejemplo, cuando presentábamos nuestra solución a posibles clientes, nadie estaba hablando del retorno de la inversión ni absolutamente nada. El primer hándicap, digamos, era hacer creer al decisor, a ese director financiero, que eso era posible. Entonces, tenemos que hacer una demo, ¿no? Oye, dame unos tickets que tengas en el bolsillo, le saco una foto y la gente poco más que flipaba o alucinaba, ¿no? Es decir, realmente un móvil puede hacer eso. Hoy en día, el OCR está tan avanzado. Esto funciona, tal, no se lo creía, ¿no? Luego es verdad que ya con el tiempo, con otro tipo de soluciones y demás, el feedback es diferente, ya todo el mundo se cree que este tipo de cosas existen, que la tecnología puede hacer esta magia, digamos. Sí, total. Y es verdad que al ser una solución que aplica a un montón de perfiles, porque quita trabajo, simplifica el trabajo a un montón de perfiles en la empresa, a los comerciales, a los técnicos, en el departamento financiero, a la gente que aprueba esos gastos, a la gente que paga esos gastos, en auditoría y demás, es muy fácil de ver dónde está la mejora. Y una vez que se toma la solución de implantar, que a veces cuesta un poco más por temas de integraciones, temas técnicos, por temas de prioridades de la empresa y tal, pero una vez que se decide la implantación, las ventajas o el beneficio se ve, no sé, al día siguiente. Y para nosotros es muy importante hacer ese seguimiento de los clientes a un mes vista, a 3 meses vista, a un año vista, para preguntarles y decirles cómo va el servicio, qué tal tus trabajadores, tus usuarios, cómo tratan con la herramienta, qué mejoras le ven. Y en ningún caso hemos visto una situación donde nos digan, oye, mira, pues que no le veo ninguna ventaja, o casi prefiero hacerlo con la herramienta que tenía antes, o manualmente. Es tan visual y tan claro. Sí, el retorno, ya te digo, es que es prácticamente inmediato. Ya.
vosotros sois fabricantes de software. Y he visto en vuestra página web de Sabatic, que realmente te tengo que felicitar porque está muy bien, queda muy claro, ¿no?, que sois fabricantes, que tenéis la API, ¿no?, que ya se integra muy bien con SAP, Oracle y este tipo de soluciones. Con algunos mejor que otros. Bueno, exacto. No por nuestra parte, sí. Cuando nació un poco la solución de Sabatic, bueno, ahí teníamos que hacer una especie de mapa, ¿no?, tecnológico, de decir, vale, ¿esto cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Cuál es la tecnología que internamente va a permitir que los tickets se lean de manera automática? ¿Cuál va a ser la plataforma? Las aplicaciones móviles, pues hoy en día hay 4.000 soluciones posibles, pero hace 10, 13 años pues todo era un poco de aquella manera, ¿no? Entonces había que decidir las patas tecnológicas que tiene la solución. Y una de ellas era la parte de la API, de cómo nos integrábamos, cómo se integraba nuestra solución con la solución que tú tenías en el portal del empleado, en tu ERP, en tu CRM, en el sistema que tuvieras, ¿no? Entonces ahí bueno, veíamos que en las empresas americanas todo el mundo tenía una API, todo este tipo de soluciones era yo te pongo una API, me da igual tú con que te conectes, cuál es tu solución tecnológica, como si es algo que has hecho en casa, te conectas aquí, te coges los datos, te los llevas y los integras. Entonces desde el principio pues hemos tenido nuestra API que los clientes van consultando y demás. Aquí también ha habido como una especie de cambio de paradigma o cambio de mentalidad en las empresas de aquí sobre todo, porque muchos RPs, muchas empresas y demás no estaban habituadas a conectarse con una API. Y algunas todavía hoy vemos que siguen trabajando con ficheros, yo te dejo este fichero aquí, CSVs, en este FTP, cojo el fichero. Sí. Nosotros nunca hemos trabajado a nivel de FTPs y ficheros y demás, pero al principio nos costaba el decirles, oye, que tengo aquí una API, tú llamas si quieres todos los viernes, los miércoles por la noche, cuando quieras, como quieras, está abierto para ti, pero sin ninguna integración ad hoc para ti y tal. Y bueno, también es una especie de proceso de, no sé, de educación, llámalo si quieres. Y hoy en día ya cada vez son más, pero todavía queda algún RP por ahí que es incompatible con las APIs en el 2026. Sí, pero bueno. Ahí seremos trabajando. Bueno, supongo que esto quizás la IA lo acelerará. Luego entramos con el tema de la IA. El tema del pricing, ¿cómo lo facturáis? Porque es un tema además muy caliente, ¿no? ¿Cómo está evolucionando el tema del concepto de SaaS, ¿no? De pago por uso, pago por licencias? Es una pregunta que seguro que te va a gustar, porque yo creo que aquí sois un poco rompedores, ¿no? ¿Cómo lo estáis haciendo? Nosotros siempre hemos tenido un pricing de pago por uso. Hoy en día todo el mundo conoce a nivel personal, pues Spotify tiene su licencia mensual. Las licencias de Google o Microsoft y tal son licencias mensuales. Pero hace 13 años, hace 10, vuelve un poco a lo mismo, un poco repetitivo, pero pues el concepto SaaS pues no estaba socializado, digamos, los pricing mensuales o por usuario activo y todas estas cosas, pues chocaban mucho, incluso teníamos que tener conversaciones específicas de precio con el cliente para explicarles cómo funcionaba el pricing. Nuestro pricing es un poco diferente respecto al resto de proveedores porque nosotros facturamos mensualmente en base al uso que se le da en la plataforma. Tú tenemos empresas que tienen 18.000 trabajadores, 18.000 trabajadores registrados en Sabatic, porque al final no hacemos trabajadores de primera y trabajadores de segunda, es decir, todo el mundo tiene acceso a Sabatic, pero luego la empresa pagará por aquellas licencias que durante ese mes han tenido uso. Entonces, ese pricing por uso a veces nos ha costado, bueno, perder alguna oportunidad, porque no hemos sabido explicar bien el precio, porque no era el momento de aplicar ese precio, o porque la gente nos comparaba números que no eran comparables, ¿no? Entonces, pues ahí también está la parte de hacerlo mejor por nuestra parte, que es una crítica al cliente, es una crítica propia nuestra, de contarlo mejor y definirlo mejor para que al final el cliente le vea las ventajas de este pricing por uso. Muy bien, muy bien. ¿Vuestro cliente ideal? Entiendo que puede ser cualquier tipo de empresa, ¿no? Pero vuestra página web tenéis industrial, alimentación, automoción. ¿O porque sois muy vascos y tenéis mucho cliente de este tipo? No, nosotros, a nivel sectorial no hacemos distinción. Nosotros tenemos, por poner ejemplos, el grupo Velatia, que es puramente industrial, que tiene filiales por todo el mundo, pasando por sectores como el agro, empresas públicas, culturales,
producciones audiovisuales, sí. Distribución, alimentación. Entonces, el sector no es una variable que nosotros tengamos en cuenta. A nivel tamaño, también tenemos clientes que son muy pequeños, que son no sé, 2 comerciales que necesitan quitarse este tema de los tickets porque necesitan vender más y visitar más clientes, hasta empresas que tienen miles de trabajadores. Nosotros sí nos centramos, digamos, en esa parte central, en esa mediana empresa, donde las decisiones normalmente suelen ser un poco más rápidas, no dependen de grandes consejos, ¿no? Nosotros solemos decir así, de edificios con muchos pisos donde las decisiones van subiendo cada vez más porque los tiempos se alargan un montón, sino son estructuras bastante más pequeñas pero con un nivel de comerciales o bueno, gente que viaja que no sea muy pequeño. La palabra de moda del año y de los últimos años, el tema de la IA. Arcaiz, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Es una fantasmada? ¿Es una realidad? ¿Está aquí para quedarse? ¿La gente quiere IA pero no sabe ni lo que es la IA? ¿Cómo lo ves? Yo creo que la IA está muy bien para utilizarla en diferentes ámbitos de la empresa, también en la parte financiera, en la parte comercial, en la parte de marketing también, generación de contenidos, no te digo ya en la parte personal individual para hacerte tus cosas personales, sí. Pero lo que siempre tiene que estar es el criterio individual, el criterio humano por encima de todo. Por una parte, cómo le pido las cosas, cómo le doy el contexto, qué información. Luego otro punto es esa información hacia dónde va, dónde se guarda y demás, pero qué información le doy para luego obtener las respuestas correspondientes. Y luego una vez que me da la respuesta o me da el archivo, el análisis, lo que sea, el ponerle un criterio humano a ello, es decir, un criterio crítico para decir, vale, tú lo que me estás respondiendo tiene sentido, es lo que te he pedido o esto hay que afinarlo más y tal. Si vemos nosotros que, bueno, nosotros no, todo el mundo ve que hay un boom ahora de, pues con IA se soluciona todo, no solo IA en software, sino casi IA para hacer mesas, IA para absolutamente todo. O sea, total. Y además, si no tiene IA, parece que el producto no tiene valor. Estamos en ese punto, creo que en un boom, ¿no? Antes decías que nos vimos en el mobile todos los stands hablaban de IA. O sea, era... Sí, sí. Veía un post en LinkedIn que el mobile había pasado ya a ser el IA Congress, porque todas las soluciones tenían su IA. Nosotros siempre desde el inicio hemos apostado a esa parte humana, a esa revisión humana de los resultados, porque al final la IA te puede dar un resultado, un diagnóstico, una solución, pero luego eres tú quien coge eso que te ha dado la IA y la presentas en algún sitio, se la das al cliente, en tu consejo, a otro departamento, lo que sea, y tú pones la cara. Luego, si hay algo mal, pues ChatGPT lo que te va a decir es que disculpas, me he equivocado, sí, sí. Pero tiene usted razón y nada más, ¿no? Entonces, ahí sí hay ese boom, pero creo que no tenemos que dejar, digamos, de ver o de añadirle ese factor humano. El sentido común, el sentido común, sí, sí. Para la interpretación de los errores, la reducción de errores. ¿Que llegará eso también? Seguramente llegará, sí. pero por ahora, pues esas alucinaciones, tal. Bueno, sí. ¿Vosotros la estáis utilizando, la IA? Sí. Interno, yo lo he visto que bastante a nivel comercial, de contenidos, etc. Esto lo estáis utilizando a nivel bastante. De programación también. Programación también, a nivel de nosotros, todo lo que es la tecnología que nos ayuda a leer todo eso, documentación, tickets y facturas. Exacto. También aplicamos vamos probando diferentes cosas. Lo hacemos desde un punto de vista un poco desde la realidad, porque hay veces que posibles clientes nos dicen, no, oye, pues, para la digitalización de esto yo le paso a ChatGPT este ticket y ya me lo saca. Bien, eso está bien cuando pruebas con 2 documentos, con 3, con 10, con 100, sí. Pero luego viene la vida real donde nosotros tenemos gastos de medio mundo o más de medio mundo con todo tipo de documentos. Entonces, cuando ya empiezas a buscar las cosquillas, pues ya te empieza por un lado, a no darte resultados, que ni tan mal, o a darte resultados que son totalmente falsos.
Y eso genera, en nuestro caso, pues liquidaciones de gastos incorrectos, imagínate, transferencias que no son a proveedores, estamos hablando de cosas muy importantes, muy delicadas, muy críticas. Totalmente. Entonces hay una cosa es como el hype que hay ahora o la parte de marketing de esto todo lo hace bien, perfecto, pero bajémoslo un poco a la tierra y veamos cuánto hay de verdad y cuánto de ficticio. Sí. Me gustaría preguntarte hacia dónde va el futuro dentro de tu microsector de gastos. ¿Hacia dónde vamos, Arcaiz? Pues... porque tú lo has visto todo. Me hablabas de la BlackBerry, ¿sabes? Que por cierto te recomiendo la serie de BlackBerry o la película que hay de BlackBerry, que está bien, que la vi el otro día. ¿Hacia dónde vamos? Venga, pues que tengo ganas de escucharte. Sí. Quiero saber hacia dónde vamos, porque tanta IA y tanta historia, porque antes era ciencia ficción hacer una foto el ticket. Sí, ahí hay una parte que ya, o sea, no es que venga en un futuro, que ya ha llegado, es toda la parte de integración de los pagos, como la IA está evolucionando también toda la parte de los pagos, no digo ya de pagar con el móvil, smartwatch o tal, sino toda la tecnología que hay detrás de cómo se distribuye el dinero, que ya no es físico, es el virtual, con el euro digital también, con la implantación de ese euro digital, toda la parte de agentes que no nos van a únicamente plasmar o dar la información, sino que van a empezar a tomar esas decisiones. Yo creo que el camino va hacia ahí, IAs que van a tomar y ejecutar las decisiones porque ya me conocen, digamos, entonces ya saben cuáles son mis patrones, mis gustos, mis referencias, mis límites en base a ciertas cuestiones. ¿Esto va a ser mañana? No, por lo que te decía, pues todavía hay errores, alucinaciones que para ciertas cosas están bien, pero para otras cosas que son críticas, pues no. ¿Llegaremos? Llegaremos. Entonces toda la parte de lo que te decía, no solo el diagnóstico de la situación, sino la toma de decisiones también gracias a la IA y la toma de decisiones a nivel financiero, pues también en la parte del departamento financiero, gastos, facturas y demás. Muy bien. ¿Y cómo ves tu empresa? ¿La ves levantando alguna ronda más, internacionalizándose, incrementando tu equipo, o te gusta ir creciendo de forma escalonada, digamos, ¿no? Pues yo veo a Sabatic creciendo. Es verdad que hemos ido creciendo poco a poco, también incluso en épocas de pandemia, que para nosotros fue, bueno, para nosotros y para muchas empresas, pero en nuestro sector pues fue un poco, bueno, un paréntesis importante, porque decíamos, oye, que si la gente no sale y no viaja, no hay tickets y no necesitan ni Sabatic ni ninguna otra solución, ¿no? Sin embargo, ese año crecimos, el siguiente crecimos, hemos ido creciendo muy bien. Hemos ido creciendo muy bien sin entrar en, como te decía, en esa vorágine de rondas de entrada, de salida, pero sí queremos seguir creciendo, incluso crecer más de lo que hemos crecido ahora, crecer también en equipo, pero teniendo siempre claro que la automatización es parte de nuestra identidad, de nuestra filosofía, sin perder también esa parte humana que le damos a los clientes y que valoran un montón. Sí, estoy de acuerdo. Porque al final, muchas veces vemos que cuando compras un software, has comprado automatización y ya pierdes contacto con todo humano, incluso si surge cualquier problema en el software, en el programa, en donde sea, ya estás hablando con una máquina, con un teléfono, que nunca te pasa con una persona. En el caso que te pasen con una persona, no sabes con quién estás hablando. Entonces, toda esa parte que hoy en día se valora muy bien en Sabatic por nuestros clientes, pues la tenemos que seguir manteniendo. No por dar el paso y ser más grandes, tenemos que perder esa identidad de dar buen servicio, de que nos llamen por teléfono y te coge a siempre la misma persona, esa cercanía. Eso es fundamental. Nosotros que hablamos con cientos de empresas de software, hay muchos teléfonos de empresas de software que llamas y no lo cogen. Eso es. Yo hace una hora he tenido que llamar a Sabatic para darte unas pequeñas instrucciones y me han cogido el teléfono a la primera. Sí. Digo, ostras, qué gustazo, digo, así y no me lo cogen, ¿no? Uno de los puntos y eso pero se agradece muchísimo. Es un tema que parece muy básico, pero las empresas quieren esa cercanía, ¿saben? Oye, Arcaiz, tío, ayúdame, etcétera, saben con quién hablar en cada momento, ¿no? Sí, y eso, si vosotros lo ofrecéis, os tengo que felicitar por ello porque es muy importante, ¿eh? Nosotros lo ofrecemos, lo que pasa que es un valor que a la hora de decidir qué software se implementa, quizás no se tenga en cuenta tanto. Se tiene en cuenta una vez ya
tengas un software elegido y estás ya operando con él, dices, ahí va, pues vaya servicio más malo. Si estoy llamando a soporte y me tienen mareado medio día, que ábreme un ticket, ciérreme otro ticket, no sé qué, ábreme esto, me abre no sé qué, no tiene el contexto de cuál es mi caso de uso y demás. Y siempre decimos que en Sabatic, aunque esté mal, muchas veces el equipo de soporte responde antes que el equipo comercial. Y muchas veces en las empresas de software suele ser al revés, ¿no? Tienes el comercial muy por encima, o sea, muy encima, hasta que te vende la solución y luego, una vez que te ha vendido la solución, hasta luego. Luego he perdido ese contacto en Sabatic, pues no es así, digamos. El equipo de soporte está encima y esa parte humana, para entender bien cuál es tu problema, cuál es tu uso, tus procesos y demás, sigue, y eso lo queremos mantener. Fantástico, no, pues me alegro, pienso que es una decisión acertada ir por esa línea de atención al cliente face to face si se hace falta, ¿no? Ya para ir concluyendo, ¿cuál es tu día a día? ¿Que miras KPIs, te reúnes, tienes una reunión de equipo, teletrabajáis? ¿Cómo es vuestro día a día en Sabatic? Pues mi día a día suele ser bastante locura. Yo siempre me veo como tocando la batería, ¿no? Pero que tengo muchos instrumentos que tocar, ¿no? Y hay veces que tengo un montón y cuesta, y veces que un poco menos. Es verdad que tenemos equipos que son autosuficientes como tiene que ser y con comunicación clara y con objetivos muy claros, pues cada equipo, cada persona va avanzando. Nosotros desde hace un montón de años trabajamos con metodologías ágiles, no solo en la parte de software, sino en la parte de marketing también. Vamos planificando en 2 semanas, hacemos reuniones conjuntas de todo el equipo, también para que todo lo que se avance, por ejemplo, en la parte más de producto, de desarrollo, tal, el equipo de marketing tenga pues, nociones de, no todos los detalles, pero sí, oye, hacia dónde va el producto, o en marketing se ha visto que esto no funciona, pues el equipo de producto también ve lo que hay, la parte comercial también no sé, comenta todo lo que no les gusta a los clientes, o por qué hemos perdido una oportunidad, por qué hemos ganado otra oportunidad. Entonces, el ponerlo en común hace que toda la empresa, lógicamente, porque somos pequeños, si fuéramos 4.000, pues es complicado, ¿no? Reunirse los 4.000. Pero ese seguimiento casi semanal que hacemos, pues ayuda a que todos vayamos, digamos, hacia lo mismo. Y a mí personalmente, pues me toca un poco medir algunas cosas, medir KPIs que están muy claros en cada departamento, en cada área. Nosotros uno de los puntos relacionados con la parte de soporte que medimos cada mes y desde el área de marketing pues es casi como una obsesión, es medir digamos, la valoración que hacen los usuarios, no solo los decisores, sino los usuarios que todo el día están utilizando la aplicación respecto a nuestra solución. Cada cierto tiempo les preguntamos en la aplicación, creo que la pregunta es, ¿te gusta Sabatic? ¿Sí o no? No te hago 28 preguntas, te hago una. ¿Sí o no? Y más del 80% responde que sí. Y vamos manteniendo. Entonces, en el momento en el que ese límite baja un poco, pues se encienden las alarmas para ver qué es lo que está pasando, darle una buena solución, porque para nosotros, al estar en un modelo de recurrencia, es importante que el cliente esté a gusto para que siga utilizando los servicios o contrate más servicios y demás. Entonces, todo ese control, no una vez al año, porque una vez al año no te vale para nada, es seguir esos KPIs de manera recurrente y a corto plazo es muy importante para ver que todo está ok. Fantástico. Oye, Arcaiz, felicidades por el productazo que habéis sacado, que además yo he tenido la suerte de verlo, y también felicidades por la trayectoria. Mucha suerte en vuestro futuro y nada más, Arcaiz Bastida, muchísimas gracias de nuevo y nada más, nos vemos en el siguiente capítulo de Puro Software y nada más, hasta la próxima. Gracias. Gracias.